Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Raúl Vargas. Raúl es asociado senior corporativo de la firma Brigard Urrutia, firma líder en Colombia, rankeada por Chambers and Partners and Legal 500 como una de las firmas top 3 de Colombia. ¿Cómo andás, Raúl? ¿Bien? Augusto, bien, todo muy bien, muchas gracias. Encantado de estar acá hoy con ustedes. Los agradecidos somos nosotros y el motivo de este encuentro con Raúl es justamente conversar sobre algo muy importante que es la reciente reforma al Estatuto del Consumidor. Entonces, vamos a comenzar, Raúl, por una pregunta muy básica, ¿no? Que tengo entendido que la propuesta ahora le ofrece al consumidor poder como elegir el medio, del medio de pago para recibir reembolsos, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito esto de qué se trata? Correcto. Si quieres, antes de responder la pregunta puntual, creo que es importante dar un poquito de contexto en el Dale. sentido de que un consumidor tiene en el marco de sus derechos la posibilidad de ejercer un retracto. Ujú, Ese retracto se tiene que ejercer dentro de ciertas condiciones, pero básicamente consiste en la posibilidad de echar para atrás una compra que hizo y en ese sentido que le devuelvan el dinero. ujú, Entonces, esta ley lo que establece en dos artículos distintos es cómo se debe devolver ese dinero al consumidor. Y ujú. es aquí donde empieza la problemática. Porque en un artículo, que es el artículo tercero que modifica el artículo 47 de la ley 1480, se establece que las partes, consumidor y proveedor, deben ponerse de acuerdo en el medio en el cual la van a devolver el dinero al consumidor. O también lo pueden devolver al medio de pago que se haya utilizado para la compra. Por su parte, el artículo quinto de esa misma ley 2439, que modificó la 1480, establece que se debe devolver el dinero a donde elija el consumidor. Entonces, si te das cuenta, la misma ley 2439 en dos artículos distintos establece tres formas distintas de cómo devolver el dinero sin establecer cuál prima sobre cuál. Es ahí la contradicción que evidenciamos. Ok, y te pregunto, ¿no? Dentro del derecho del consumidor, más allá de esta opción que le otorga la ley al consumidor, ¿Eh? ¿podríamos nosotros como proveedores ya establecer previamente en los términos de la contratación de que en caso de un retracto el dinero será devuelto a la cuenta a la cual se hizo la compra? Seguramente esto es algo que se van a inclinar los proveedores, pero hay que tener en cuenta que esta ley es de orden público y al Mm, ser un derecho que se le está dando al consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad encargada de la vigilancia de todo el tema Estatuto de Protección al Consumidor y Relaciones de Consumo, va a buscar dar la aplicabilidad a la ley de la forma que sea más favorable para el consumidor y obviamente en este caso va a ser el medio que elija el consumidor donde ok, se quiera que se le vuelva el dinero. ok, bien. También creo que hubo cambios en los plazos, ¿no? Correcto, A ver, correcto. ¿qué nos puedes Es, decir? eso es muy importante y es nuevamente en el marco de este derecho de retracto que tienen los consumidores, que es la posibilidad de echar para atrás una compra que le hicieron y en ese sentido que le devuelvan el dinero. Y inicialmente se establecía o anteriormente se establecía en la ley que el plazo que tiene el proveedor para devolver el dinero era de 30 días calendario. Ujú. Ahora, la norma, la de ley 2439 de 2024, redujo ese plazo de 30 días calendarios a 15 días calendarios. Es decir, lo redujo a la mitad. Ok. Y esto dentro, estamos siempre hablando, ¿no es cierto? Claramente de todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, ¿no? Con el botón de Sí, arrepentimiento o el botón de retracto, etcétera, ¿no? correcto. ¿Cómo estás viendo, digamos, cómo estás viendo este periodo de transición en este mundo de las plataformas entre la ley vieja y la ley actual? Claro, esa es una pregunta que, dependiendo de qué tan complejo es el comercio electrónico que cada compañía maneja y asimismo la plataforma a través de la cual opera, será más complejo o más sencillo. E igualmente, habrán aspectos de la norma
que serán más fáciles de implementar, como el hecho de que ahorita la devolución se tiene que hacer en 15 días y no 30 días, pues Ujú. eso es simplemente dar una directriz al interior de la compañía de asegurarse que se cumpla con ese plazo. Pero por otro lado tenemos temas más complejos de implementar, como era lo que hablábamos hace un momento, relacionado con el medio por el cual se debe devolver el dinero. Porque dejando de lado la contradicción que existe en la norma, se tiene que poner de acuerdo la plataforma o el proveedor con la correspondiente entidad financiera para lograr hacer la devolución del dinero, Ok. si es que el medio que elige el consumidor para que se le vuelva el dinero es un medio distinto que el que utilizó inicialmente para la compra. Entonces, esa conexión o esa forma en que se pongan de acuerdo el proveedor y la entidad financiera es donde pienso que desde el punto de vista tecnológico puede resultar un poco más desafiante en lograr afinarlo de forma correcta. Es decir, que el legislador pretendió tutelar al consumidor y en definitiva creo que lo va a terminar perjudicando porque es como que ha de alguna manera complejizado la materialización de la devolución, porque lo más lógico sería que la devolución se haga a la misma cuenta donde se hizo la compra y punto, ¿no? Exactamente, y ahorita con estas tres posibilidades de devolver el dinero, se va a complejizar el hecho de que ya no basta con que yo ejerza mi derecho de retracto, sino que yo como consumidor, tengo que también indicar a qué medio quiero que me devuelvan el dinero. Y asimismo, dependiendo del medio, podrá ser más difícil para el proveedor de hacerme esa devolución, lo cual va a generar que se me demore más el Claro, devolverme el dinero y seguro. ahora tengo solo 15 días, no 30. Ay, ay, ay. Y escúchame, Raúl, qué me puedes decir o qué nos puedes decir de los PQR, ¿no? De las peticiones, quejas y reclamos? ¿Qué novedades hay? Bueno, en razón con las PQRs, que es la facultad o el derecho que tienen todos los consumidores de interponer una petición, queja o reclamo ante un proveedor, bien sea porque tiene alguna inquietud con el servicio o el bien contratado, o porque tiene alguna inconformidad con el bien o el servicio. em, la ley establece que se le tiene que entregar un número erradicado a ese consumidor para poderle hacer seguimiento. Y si bien uno diría que esto es algo innovador y es algo beneficioso para el consumidor, lo cierto es que esto ya de alguna manera estaba contemplado en una ley previa existente, que es la ley 1755-2015, que es la que regula acá en Colombia el tema de derecho de petición en Colombia. Esa ley que establece todas las directrices que se tienen que seguir en marco de derecho de petición, establece que se tiene que entregar al consumidor la forma de que éste pueda hacer seguimiento a su derecho de petición. Y esta misma ley regulaba en su momento, o sigue regulando, todo lo que tenga que ver con las PQRs, de forma tal que lo que se hizo fue traer ese derecho o esa obligación que tenía a cargo el proveedor a la ley 1480 o al Estatuto de Protección al Consumidor al establecer esta obligación de entregar el consecutivo para hacerle seguimiento. Está perfecto, no está de más que quede expresamente consagrado para materia PQR y ya que no sea vía remisión de la ley que regula el derecho de petición. Perfecto. Ok. Y Sí, pero para, ahí en ese sentido no debería haber mayor traumatismo en su implementación, conectándolo con la pregunta anterior, porque, como te decía, ya es algo que se tenía que venir haciendo de tiempo atrás. bien, bien. Y para cerrar, Raúl, pues fue muy interesante esta charla sobre la reforma del Estatuto del Consumidor. Esta, digamos, ¿entra en vigencia cuándo o ya entró en vigencia o hay diferentes plazos? Bueno, la ley como tal entra en vigencia a partir de su publicación, y así Mm, se establece en el último artículo de la ley 2439. Y asimismo deroga desde ese momento desde que entró en vigor, que es su publicación, deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Sin mm, embargo, hay unas normas establecidas en esta ley 2439 que expresamente establecieron que entran en vigencia 4 meses después de su publicación. ok. Particularmente estas normas son las que están consagradas en el artículo cuarto, que modificó, artículo cuarto de la ley 2439, que modificó el artículo 50 de la ley 1480, que contiene las obligaciones
que deben cumplir los proveedores y expendedores de productos por medios electrónicos. Entonces, esas obligaciones que están en ese artículo cuarto se tienen 4 meses desde su publicación, es decir, desde el 19 de abril, desde el 19 de diciembre de 2024, y entran en vigencia el 19 de abril de 2025 esas disposiciones. De todo lo Bien, demás, ya está en vigencia plenamente la ok. ley. ¿Y cuáles son y podés mencionarnos algunas de las obligaciones? Esas obligaciones son las que tienen que estar en la página web por la cual se lleva a cabo el comercio electrónico, y básicamente incluye, por ejemplo, dar como tú le llamaste hace un momento, el botón de arrepentimiento para Ok, ejercer el retracto, la ok. información que se tiene que entregar de la compra que vayas a hacer por el medio electrónico, entre otras. Bien, 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 espectacular. Hemos conversado con Raúl Vargas, asociado senior corporativo de la firma Brigard Urrutia Colombia, quien nos actualizó sobre la reforma, reciente reforma al Estatuto del Consumidor. Raúl, muchas gracias por haberte sumado a este Legal Insight y como siempre quedan las puertas abiertas para que nos volvamos a ver en otra oportunidad. Claro que sí, Augusto. Un placer haber estado con ustedes el día de hoy.